Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Estamos en una serie de grabaciones sobre la cultura dominicana. Hemos tratado ya varios temas y hoy vamos a continuar hablando sobre la cultura dominicana. En este caso vamos a dar la primera parte para hablar de escritores. Después, en otros programas, continuaremos porque este es un tema muy extenso. Entre los escritores dominicanos podemos destacar a Manuel de Jesús Galván, quien tuvo una labor periodística estrechamente ligada a la participación de la vida política nacional. En 1854 fundó el periódico Oasis, órgano de difusión de la Sociedad Cultural Amantes de la Luz, donde dio a conocer sus primeros escritos literarios y comenzó a ponerse en contacto con el ambiente político de la época. Sus escritos de temas políticos se encuentran dispersos en los periódicos dominicanos. En la actualidad, Ecos de Opinión, El Teléfono y El Listín Diario, mientras que sus colaboraciones literarias fueron publicadas en la revista Letras y Ciencia, El Hogar, Revista Ilustrada, Ciencia, Arte y Letra, revista científica, literaria y de conocimientos útiles. Indudablemente que uno de los mejores escritores dominicanos, Manuel de Jesús Galván, especialmente su obra Enriquillo, que fue una de las primeras novelas dominicanas que todavía tienen actualidad en nuestro país. Otro gran importante escritor fue Gastón Fernando de Ligne, poeta y también traductor. Su obra está enmarcada en la preocupación social y el cuestionable patriotismo que defendió durante medio siglo de vida, el incuestionable patriotismo. Se le conoce como el inductor de la poesía de tema psicológico en la literatura nacional. Su obra más importante y la que le confirió, junto con Salomé Ureña de Enríquez y José Joaquín Pérez, el título de Padre de la Poesía Nacional, que es su obra Galarixo, publicada en 1908. Indudablemente que el mejor escritor que hemos tenido se llama Pedro Enríquez Ureña, el hijo de Salomé Ureña de Enríquez. Y una familia entera de escritores, de poetas, de novelistas, de ensayistas. Ha sido la familia más distinguida que hemos tenido. Pedro Enríquez Ureña fue un ensayista, filólogo, humanista y educador, hijo de Francisco Enríquez y Carvajal y Salomé Ureña de Enrique, dos figuras ilustres en las letras dominicanas, de quien heredó el amor a la poesía y el interés por las ciencias y la investigación. Estos son más o menos de los precursores de los escritores dominicanos. Pero no es sino en el siglo XX cuando nuestra poesía alcanza la categoría de moderna con el surgimiento de las vanguardias. Virgil Díaz introduce a la modernidad al crear el verso libre y el poema en prosa con sus libros Góndola, de 1912, y Galeras de Pafos, 1921. Después de él, la poesía dominicana vive otro gran momento representado por Domingo Moreno Jiménez, el fundador, junto al filósofo Andrés Avelino y al poeta Rafael Augusto Zorrilla, de el postumismo en 1921. Redactan un manifiesto en la que niegan la vanguardia y favorecen una poesía de carácter nacionalista
que rescate el color local, el paisaje y la entidad del hombre dominicano. Con el postumismo, nuestra tradición poética se renueva y sacude para incubar nuevas voces que la fortalecen. Son grandes escritores, poetas dominicanos. A este movimiento le sigue la poesía sorprendida, el grupo más pujante y de una apertura estética, conformado por grandes poetas como Franklin Mieses Burgos, Fernández Spencer, Aida Cartagena Portalatín, Freddy Gatón Arcé, entre otros. Este conjunto de poetas tenía como lema la poesía con el hombre universal, que era contrario a lo que postulaba el postumismo. Después le sigue la generación de la independencia del 40, integrado por Manuel del Cabral, Héctor Inchástegui Cabral, Pedro Mir y Tomás Hernández Franco, los cuales publicaron poemas emblemáticos como Compadre Mon. A estos grandes escritores también tenemos que agregar algunos otros de tanta importancia como ella. Pedro Mir. Pedro Mir ha sido juez, el poeta nacional, designado así por toda su importante obra. Pedro Mir es uno de los grandes escritores y poetas nacionales. Además de Pedro Mir, con Hay un país en el mundo, poema de una sola angustia y gelidad de los sorprendidos, se desprende otro grupo de poetas antitrujillistas llamado la Generación del 48, conformada, entre otros, por Víctor Villegas, Lupo Hernández Rueda, Luis Alfredo Torres, Rafael Valera Benítez, Abelardo Vicioso y otros más grandes poetas dominicanos. En la década del 60, a raíz de la caída del régimen de Trujillo, surgen los escritores de la generación del 60, como fueron Marcio Veloz Maggiolo, Ramón Francisco, René del Risco, Janet Miller y Miguel Alfonseca, la generación del 60. En la misma década y como consecuencia de la Guerra de Abril del 65, surge el movimiento llamado Poetas de Posguerra o Joven Poesía, con Mateo Morrison, Andrés L. Mateo, Enriquillo Sánchez, Tony Raful, Alexis Gómez Sosa, Enrique Eusebio, Soledad Álvarez, entre muchos grandes poetas de la posguerra que aportaron mucho. En la década del 80 aparece un movimiento poético que funda una ruptura con aquella generación de desentenderse de lo ideológico y de la circunstancia histórica, creando una poesía de pensamiento y la reflexión sobre otros temas, no ya lo social, sino lo filosófico, la muerte y lo erótico. Entre esos poetas están José Mármol, Plinio Chaín, Dionisio de Jesús, Nédar Serrata, Víctor Vidó, José Alejandro Peña, entre otros. Cabe destacar dos poetas de transición de finales de la década del 70 y principios del 80, como son José Enrique García, autor del libro El Fabulador, y de Cayo Claudio Espinal, autor de los libros Utopía de los Vínculos y Banquete de Aficción. Virgilio Díaz Grullón, narrador, educador, poeta y abogado, es considerado como el mejor escritor de cuentos sociológicos en la República Dominicana. En 1959, su colección de cuentos, Un día cualquiera, obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En 1977, obtuvo el Premio de Novela Manuel de Jesús Galván por la novela Los algarrobos también sueñan. Manuel del Cabral, poeta y narrador,
Su poesía abarca temas políticos, amorosos, sociales y metafísicos. Es el creador en nuestro país de la poesía negra o el tema negro en la poesía. Franklin Mieses Burgo. La poesía de Franklin Mieses Burgo está caracterizada por un profundo lirismo, a veces existencial, otras veces política y casi siempre surrealista. Su producción poética podría dividirse en tres categorías. La hermética, donde se manifiesta la influencia surrealista, la que sigue modelos clásicos, o sea, los sonetos y los temas populares. Aida Cartagena Portalatín nació el 18 de junio de 1918, fue una poeta, narradora, historiadora y educadora. Cursó su estudio elemental y secundario en su pueblo natal, Moca. Luego se trasladó a la capital dominicana e ingresó a la Universidad de Santo Domingo, donde se doctoró en humanidades. Algunos de sus poemas son Educación en la Tierra, Una mujer está sola y la casa, las cuales confirman la soledad y la rebeldía que caracteriza la mayor parte de sus textos. Hasta aquí hemos tratado sobre algunos poetas, escritores dominicanos. Este es un tema muy extensa y nosotros vamos a continuar hablando de escritores dominicanos, de poetas, de narradores, novelistas, todo lo relacionado con escritores dominicanos. Agradezco la atención de ustedes, pero vamos a continuar hablando después sobre la cultura dominicana, y dentro de la cultura dominicana, una parte importante son sus escritores, poetas, novelistas, narradores, cuentistas y otros escritores más. Muchas gracias por su atención.